centro ya le informaba desde el inicio del programa, de hecho fue la nota con la que abrimos nuestro primer resumen, que la Organización Panamericana de la Salud asegura que México atraviesa ya por la tercera ola de COVID-19. Le agradezco mucho al doctor Malaquías López, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, que me tome la llamada. Bienvenido nuevamente al programa, doctor. Buenos días. Buenos días, Pascal. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, doctor, ¿qué significa desde el punto de vista epidemiológico que estar en una tercera ola de COVID? Bueno, pues en general, pues que vamos a tener una cantidad elevada de personas que se infectan, que son casos de la enfermedad, pero con una diferencia cualitativa muy importante. Dadas las características actuales de cobertura de vacunación de las partes de la población más expuestas, más susceptibles a daño, ya no vamos a ver casos entre las personas más viejas, o vamos a ver muy pocos casos entre las personas más viejas, y la mayoría van a ser entre jóvenes y van a tener una evolución favorable. Es decir, entre personas, no por su edad, sino por el hecho de que no están vacunadas, es lo que me quiere decir. Se van a enfermar porque no están vacunadas, pero la enfermedad no va a ser tan grave como habíamos visto en las ocasiones anteriores. Bueno, aún así, no es que quiera yo convertirme en el aguafiestas de ninguna manera, doctor, pero aún así estamos observando un alza de fallecimientos por COVID en los últimos días. ¿Usted cree que eso logrará contenerse? Sí, yo creo que sí va a subir el número de muertes, va a subir el número de personas hospitalizadas, pero ya no a los niveles que tuvimos a finales del año, porque es diferente el tipo de personas que está siendo afectada en este momento. Yo creo que ahora lo que importa no es la hospitalización y la muerte, aunque sucedan, sino el hecho de que se estén dando los contagios y que seguimos sin tener una política de detección y de prevención de casos para evitar que sigan teniendo lugar estas infecciones. Ayer decía el presidente López Obrador en su conferencia mañanera que no va a haber un cambio de estrategia. ¿Qué le dice usted de esta afirmación? Pues que nunca han cambiado de estrategia, todo el tiempo ha sido pasividad y ha sido dejar que las cosas sucedan así nada más como sea, y no debería de ser ese el caso. Se debería de tener una estrategia de contención, se debería de prevenir la infección, de evitar que haya personas infectadas, porque cada oportunidad que se le da al virus de infectar a una persona es una oportunidad para que tenga cambios genéticos que pueden terminar por arruinar todo lo ganado. Ahora veíamos el caso, y lo menciono porque pues, es una persona conocida o era una persona conocida, pero sin duda debe haber muchos otros. Del líder de los Yonix, cuya muerte se debió, de acuerdo con la información que hay, a las secuelas de COVID y no tanto a la enfermedad misma. Entiendo que cuando murió, pues no daba ya positivo, pero la enfermedad dejó unas secuelas en su cuerpo que lo llevaron a la muerte. ¿Tendríamos también que tomar esto en cuenta, doctor? Por supuesto, hay una cantidad importante de personas que enfermaron y que siguen teniendo daños a largo plazo de lo que les produjo la enfermedad, tanto en términos neurológicos como en términos cardiológicos y pulmonares, y son personas que a lo mejor no se pueden recuperar, pero que se les deben de ofrecer oportunidades de rehabilitación. O sea, el hecho de que se hayan curado de la infección no quiere decir que haya terminado la enfermedad. ¿Tendría esto que estar también en un plan nacional de salud? No sé Sí. qué porcentaje se habla, doctor, usted me corregirá, pero se habla de probablemente el 20% de las personas que resultaron contagiadas, que en México son pues 2.5 millones, el 20% podría tener secuelas. Efectivamente, la frecuencia de las secuelas ha resultado elevada. Sí debe de haber previsión para estar detectando y tratando a estas personas y buscando su rehabilitación, que recuperen la función que ya tienen alterada, perdida, y esos son diferentes de los que ahora se están enfermando. Sí.
y entonces se tiene que tener al mismo tiempo la previsión de responder ante las infecciones actuales, de atender a las personas que quedaron lastimadas, que quedaron limitadas, y de tratar de resolver el tema de la pandemia evitando nuevas infecciones o ampliando la vacunación. Debiéramos tener precaución y preocupación por las nuevas variantes, doctor. Sí, desde luego, ese es el tema. El virus ha ido cambiando. Las nuevas variantes son las responsables de que estemos teniendo este incremento en los casos. Son formas más agresivas del virus y cada que se le da la oportunidad de infectar puede volverse más agresivo. Entonces, en el caso, usted me decía que en el caso de los jóvenes, pues no hay, digamos, un riesgo mortal tan grande como el de las personas mayores, pero ¿qué me diría en relación con las nuevas variantes? ¿No cambia esta situación? Es exactamente el problema que estamos viviendo. Estamos teniendo tantas infecciones porque tenemos la presencia de las variantes. Sí. No son capaces de de producir una muy alta mortalidad entre los más jóvenes todavía, pero no debemos de permitir que sigan dispersándose. Y de hecho, a los ya vacunados en algún momento los puede afectar la presencia de estas nuevas variantes más agresivas. Sí. Entonces no hay que estar corriendo este riesgo de que aumenten los casos. Bueno, doctor, pues como siempre le agradezco mucho su participación en el programa y es un tema del que vamos a mantenernos muy atentos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación, Pascal. Gracias. El doctor Malaquías López, epidemiólogo, integrante de la Comisión para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM.